Dicen que esta es una ciudad de oportunidades, pero en esta gélida noche de noviembre, la metrópolis le dio la espalda al sufrimiento que se escondía entre sus sombras. Bajo el esqueleto oxidado de un viaducto ferroviario, el viento no soplaba, gritaba, arrastrando un aguanieve que picaba como agujas. El suelo era un cementerio fangoso de residuos industriales y charcos congelados que vibraba cada pocos minutos con el trueno de los trenes de cercanías pasando por encima. En esta tumba de hormigón, rodeada por el ruido ensordecedor de la capital, se estaba desarrollando una tragedia en absoluto silencio. El villano invisible, aquí, no era solo la hipotermia calando en los huesos de los vivos. Era la cruel apatía de miles de personas que pasaban por allí, demasiado ocupadas para mirar ese montón de basura mojada que en realidad era una familia moribunda. Escondida tras un montón de palés de madera podridos, yacía Goldie, una Golden Retriever cuyo pelaje, antaño lustroso, era ahora una maraña empapada de barro y grasa. Estaba hecha un ovillo sobre un cartón que se deshacía por la humedad, tiritando tan violentamente que sus dientes castañeteaban con un sonido similar al de huesos secos chocando entre sí. Sus costillas sobresalían bruscamente contra la piel, un mapa sombrío de la inanición que contaba la historia de semanas sin una comida decente. Pero Goldie no temblaba por ella misma. Apretados desesperadamente contra su vientre, había 4 cachorros de no más de 10 días, bultitos ciegos de pelo que lloraban por un calor que su madre ya no podía darles. Ella era un escudo viviente, absorbiendo la lluvia helada para comprarles unas horas más de vida. El horror de su situación se magnificaba por los restos de una caja de plástico hecha añicos junto a ellos. Alguien, un monstruo con piel humana, había sellado a esta familia dentro de esa caja y los había arrojado desde un coche en marcha como si fueran basura. Goldie, impulsada por la fuerza histérica de 1980, la maternidad se había abierto camino arañando, rompiendo el plástico con las patas sangrando para dar aire a sus bebés. Ahora, agotada y derrotada, yacía allí con una mirada de profunda resignación. Sus ojos color ámbar estaban vidriosos, mirando a la oscuridad no con ira, sino con una súplica desgarradora al universo. Estaba haciendo las paces con Dios, lista para morir, rogando solo que algún ángel bajara para salvar las pequeñas vidas que temblaban contra su pecho. Y aquí entra Elías, un fantasma de 60 años en el engranaje de la gran ciudad, antaño un orgulloso obrero de la construcción que ayudó a levantar el horizonte de la capital. Una serie de desgracias lo había dejado sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un carro de la compra oxidado con todas sus posesiones. Caminaba cojeando, con las articulaciones doloridas por el frío húmedo y la cara curtida como el cuero viejo. Elías no buscaba problemas. Buscaba un rincón seco para sobrevivir a la noche. En su bolsillo guardaba un tesoro, medio sándwich de queso que le había dado un turista compasivo horas antes. Era su única fuente de calorías, lo único que se interponía entre él y el dolor punzante de un estómago vacío. Mientras Elías empujaba su carro ruidoso bajo el viaducto, buscando refugio del aguanieve cortante, un sonido atravesó la cacofonía de la tormenta. No era el chirrido del metal ni el rugido del viento. Era un maullido suave y rítmico, débil y desesperado. Elías se quedó helado, ladeando la cabeza. La mayoría lo habría ignorado, asumiendo que era una rata o simplemente el viento jugando malas pasadas. Pero Elías tenía un corazón que no se había endurecido a la par que su suerte. Sacó de su abrigo una pequeña linterna que parpadeaba, con las pilas muriéndose y la luz tenue, y barrió los escombros con el haz de luz. La luz captó 2 reflejos ámbar en la penumbra. Ojos, unos ojos tristes y suplicantes que se clavaron en los suyos con una intensidad que lo detuvo en seco. Elías soltó su carro y se metió en el barro. El agua helada caló al instante sus botas desgastadas. Cuando el haz de luz reveló por completo a Goldie, soltó un grito ahogado y su aliento formó una nube de horror. «Madre del amor hermoso», susurró, con la voz quebrada. Vio el cuerpo emaciado, la sangre en sus patas y el pequeño montón de cachorros. Goldie no gruñó, no ladró, no tenía energía para la agresividad.
Simplemente levantó la cabeza un centímetro y su cola dio un único y patético golpe contra el cartón mojado. Un saludo de pura esperanza por parte de una criatura que tenía todas las razones para odiar a la humanidad. El anciano se arrodilló, sin importarle la inmundicia, hundiendo las rodillas en el fango. Metió la mano en el bolsillo y sacó su preciado medio sándwich. Su propio estómago rugió en protesta, pero partió un trozo de pan y queso, ofreciéndoselo a la madre muerta de hambre. Lo que ocurrió a continuación perseguiría a Elías el resto de sus días. Goldie olisqueó la comida, con la nariz moviéndose por el hambre, pero en lugar de comérselo, usó el hocico para empujar suavemente el trozo de pan hacia el montón de cachorros. Levantó la vista hacia Elías, con los ojos llenos de lágrimas, como si dijera: «Yo no, sálvalos a ellos. Por favor, sálvalos a ellos. Este momento me rompe el corazón. Se está muriendo de hambre, pero aún así pone a sus bebés primero. Si estáis llorando ahora mismo, por favor, suscribíos y rezad por esta madre. Veamos si Elías puede obrar un milagro esta noche». A Elías se le hizo un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. Había visto crueldad en las calles, pero nunca había visto un amor así. Se dio cuenta, con el corazón encogido, de que el sándwich era inútil para los cachorros. Necesitaban leche, y la madre estaba demasiado deshidratada para producir una sola gota. El villano abstracto del tiempo hacía tic-tac ruidosamente. Los cachorros se estaban quedando callados. Sus movimientos se ralentizaban a medida que el frío apagaba sus diminutos sistemas. La temperatura caía en picado, convirtiendo la lluvia en hielo. Si se quedaban allí una hora más, el tren de la mañana pasaría sobre una tumba congelada. El obstáculo era inmenso. Elías no tenía coche para llevarlos corriendo a un veterinario. No tenía móvil para llamar a control de animales. No tenía un duro para un taxi. Estaba a kilómetros del refugio más cercano, e incluso si llegaba allí, la mayoría de los refugios le cerrarían la puerta en las narices con 5 perros. Miró su carro de la compra, luego a la familia moribunda. Miró su propio abrigo, una parca pesada forrada de lana, que era lo único que evitaba que él mismo muriera congelado. Una idea loca y peligrosa empezó a formarse en su mente. Era una decisión que desafiaba la lógica, una elección que solo un hombre que no tiene nada que perder podría tomar. Sabía que para salvarlos tendría que exponerse a los elementos letales, tendría que convertirse en su escudo. El viento aullaba más, fuerte, burlándose de su duda, pero Elías miró los ojos confiados de Goldie y encontró una fuerza que pensaba haber perdido hacía años. Ya no era solo un hombre sin techo, esta noche era su única esperanza. Pero no sabía que la tormenta estaba a punto de empeorar y que el viaje que iba a emprender pondría a prueba los límites de la resistencia humana. Elías se puso de pie en el fango helado, jadeando, mientras la gravedad de su decisión caía sobre él. El viento mordía, atravesando las finas capas de su ropa restante, pero miró hacia abajo al montón de pelo tembloroso y supo que no había otra manera. Con manos temblorosas, se bajó la cremallera de su pesada parca, la única barrera entre él y el invierno letal de la capital. Al quitársela, el frío le golpeó como un puñetazo físico, una onda expansiva de hielo que hizo que sus dientes castañetearan al instante. Ahora estaba expuesto, vestido solo con una camisa de franela raída que ofrecía tanta protección como un papel de fumar contra un huracán. Cogió el abrigo, que aún conservaba el tenue calor de su cuerpo, y lo colocó con cuidado dentro de la cesta de alambre oxidada de su carro. Transformó la jaula de metal frío en un nido improvisado, un refugio suave en medio del acero y la mugre. Se volvió hacia Goldie, cuyos ojos seguían cada movimiento suyo con una mezcla de confusión y asombro. «Todo va a ir bien, mamá. Vamos a un sitio mejor», parloteó Elías, con la voz temblando incontrolablemente. Se agachó para levantar primero a los cachorros, manejándolos como si fueran figuritas de cristal frágiles. Uno a uno, colocó los diminutos bultos maulladores sobre el forro de lana, y sus llantos se callaron al instante al hundirse en el calor. Luego llegó la parte más dura. Goldie intentó ponerse de pie, con las patas temblando violentamente,
pero se desplomó de nuevo en el barro, demasiado débil para soportar su propio esqueleto. Elías gimió, doblando su espalda dolorida para levantarla en brazos. Pesaba menos de lo que debería. Un saco de huesos envuelto en pelo mojado, pero para un hombre agotado y congelado parecía plomo. Apretó los dientes, ignorando la protesta a gritos de sus hombros artríticos, y la metió en el carro. Ella se enroscó alrededor de sus bebés inmediatamente, soltando un suspiro largo y estremecedor, mientras la lana atrapaba su calor corporal. Levantó la vista hacia Elías y, por un segundo fugaz, movió la cola, un movimiento diminuto que alimentó la determinación del anciano. Elías agarró el manillar del carro, con los nudillos poniéndose blancos. Las ruedas estaban hechas polvo. Una de ellas se atascaba en un bamboleo perpetuo que luchaba contra él a cada paso. Empezó a empujar, saliendo del refugio del viaducto y metiéndose directamente en las fauces de la tormenta. La transición fue brutal. La lluvia se había convertido en una nieve pesada y húmeda que le pegaba el pelo al cráneo y le empapaba la camisa en segundos. El viento aullaba por el callejón, empujándole como una mano invisible que intentara echarlo hacia atrás. «Sigue moviéndote, Elías, solo sigue moviéndote», se murmuraba a sí mismo, un mantra de supervivencia. El viaje fue una pesadilla de resistencia. El aguanieve en la acera era profundo, atascando las pequeñas ruedas del carro, obligando a Elías a empujar con todo el peso de su cuerpo para avanzar. Sus botas, llenas de agujeros, estaban caladas, y tenía los dedos de los pies entumecidos y sin sensibilidad. Cada manzana parecía 1 kilómetro. Los coches pasaban zumbando por la calle adyacente, salpicando agua gris y sucia sobre la acera, pero Elías colocaba su cuerpo para proteger el carro. Recibía el spray helado en su espalda, tiritando tan fuerte que el carro vibraba en su agarre. Era un escudo humano absorbiendo la crueldad de la ciudad para que los inocentes de dentro no tuvieran que hacerlo. Las manzanas se convirtieron en kilómetros. La visión de Elías empezó a nublarse. Las farolas se emborronaban en largas estelas de amarillo brumoso. El pecho le ardía con cada inhalación de aire helado, y una tos profunda y rasposa se apoderó de sus pulmones. Tropezó con una grieta en el pavimento, casi volcando el carro. El pánico le recorrió el cuerpo, y la adrenalina le dio un estallido momentáneo de fuerza para enderezar el barco. Goldie levantó la cabeza, gimiendo suavemente, sintiendo su angustia. Lamió la malla de alambre del carro cerca de su mano. Fue un gesto pequeño, pero fue suficiente. Le estaba diciendo que seguía con él, que estaban juntos en esa pelea, pero el villano invisible de la hipotermia se acercaba rápido. Elías ya no sentía las orejas ni los dedos de las manos. Sus pensamientos se estaban volviendo lentos, una señal peligrosa de que su cuerpo se estaba apagando para preservar sus órganos vitales. Sabía que necesitaba refugio ya, o lo encontrarían congelado en la acera por la mañana. A través de la nieve que caía con fuerza, lo vio, una iglesia pequeña y humilde, con una cruz brillante sobre la puerta. Era la parroquia de San Judas, un lugar por el que había pasado 1000 veces pero en el que nunca había entrado. Parecía un faro de calor en un mundo de hielo. Empujó el carro hacia la luz, sintiendo las piernas como troncos pesados. El tramo final fue una batalla cuesta arriba contra una rampa cubierta de nieve. Elías resbaló, golpeándose las rodillas contra el hormigón, pero no soltó el manillar. Gateó, empujando el carro centímetro a centímetro, impulsado por una desesperación que trascendía los límites físicos. Finalmente alcanzó las pesadas puertas de roble, jadeando, con el corazón aleteando salvajemente en el pecho. Aparcó el carro bajo el pequeño voladizo, protegiéndolo de la nieve que caía. Con manos que parecían bloques de madera, Elías alcanzó el tirador de latón y tiró. Cerrado. La realidad le golpeó como un martillo. Era tarde. La iglesia estaba cerrada por la noche. Tiró de nuevo, más fuerte, sacudiendo las puertas con frenesí. «No, no, por favor», rasgó su voz, apenas un susurro. Se giró para mirar el carro. Los cachorros estaban en silencio, y los ojos de Goldie se cerraban. El calor del abrigo no duraría para siempre, y a Elías no le quedaba nada más que dar. El frío se estaba filtrando hasta en su propia alma. La desesperación le invadió.
más negra que el cielo nocturno. Se desplomó contra el marco de la puerta, deslizándose hasta golpear el escalón de piedra fría. Había fallado. Los había traído hasta aquí solo para morir en el umbral de la salvación. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas. Miró hacia la puerta cerrada, alzando un puño tembloroso hacia la madera. No tenía fuerzas para gritar, así que llamó, un golpe sordo y rítmico. Era el sonido de un hombre al límite de sus fuerzas. ¡Abrid!, sollozó, con la frente apoyada contra la madera. No me importa lo que me pase a mí, solo cogedlos a ellos. Por favor, Dios, solo cogedlos a ellos. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, y el sonido resonó hueco en la calle vacía. El viento gritaba al doblar la esquina, amenazando con apagar la pequeña llama de vida que quedaba en el carro. Elías cerró los ojos, con la energía agotada, y empezó a rezar, no por una cama caliente, sino por un milagro. Estaba dispuesto a congelarse allí mismo en el porche si eso significaba que alguien encontraría a los perros por la mañana. Pero no tenían hasta la mañana, tenían minutos. Lo ha dado todo, hasta su abrigo, y ahora la puerta está cerrada a cal y canto. Este es el momento de la verdad. Si estáis rezando para que esa puerta se abra, por favor reventad ese botón de me gusta ahora mismo. Manifestemos un milagro para Elías y Goldie. Justo cuando la conciencia de Elías empezaba a derivar hacia el vacío blanco de la hipotermia, la pesada puerta de roble gimió. El sonido de un cerrojo deslizándose resonó como un disparo en la calle silenciosa. Una franja de luz dorada y cálida cortó la nieve arremolinada, iluminando el cuadro congelado en los escalones. El padre Tomás, un cura joven con cara amable y ojos cansados por el estudio nocturno, se asomó, esperando encontrar a un feligrés perdido o una corriente de aire causando el ruido. En su lugar, miró hacia abajo y vio a un hombre poniéndose azul, acurrucado sobre un carro de la compra como una gárgola guardiana. Jesús, María y José, jadeó el cura, abandonando todo decoro mientras salía corriendo a la ventisca, agarrando a Elías por los hombros congelados. «Ayúdalos, a ellos», rabeó Elías, apenas moviendo los labios, con el dedo señalando rígidamente hacia el bulto de lana en el carro. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas eran inútiles, peso muerto bajo él. El padre Tomás no hizo preguntas. Con la adrenalina subiendo, agarró la parte delantera del carro con una mano y envolvió su otro brazo alrededor de la cintura de Elías. Con un gruñido de esfuerzo, arrastró tanto al hombre como a su preciada carga sobre el umbral, cerrando la pesada puerta de una patada contra el viento aullador. El silencio del santuario descendió al instante, reemplazado por el siseo de los radiadores de vapor y el olor a cera de abejas y madera vieja. Dentro del calor del vestíbulo se desveló la realidad de la situación. El padre Tomás ayudó a Elías a deslizarse hasta el suelo cerca del calentador y luego centró su atención en el carro. Retiró la parca mojada y congelada que Elías había sacrificado. El olor a perro mojado, enfermedad y lluvia llenó el pequeño espacio. Allí, acurrucados juntos, estaban Goldie y sus cachorros. La madre no se movía. Estaba inerte. Su respiración era superficial y ronca, un sonido aterrador que indicaba líquido en los pulmones. Los cachorros estaban en silencio, con su energía gastada, sus cuerpecitos fríos al tacto. El rostro del cura palideció. Se dio cuenta de que esto no era solo una misión de refugio, era una emergencia médica. «No se preocupe por mí», tartamudeó Elías, castañeteando los dientes tan fuerte que apenas podía hablar, rechazando la manta que el cura intentaba ponerle alrededor. «Salve a la mamá. Ella es todo lo que tienen». El padre Tomás asintió, sacando su móvil con manos temblorosas. Marcó el número de la doctora Sara, una veterinaria que colaboraba en el comedor social de la iglesia. «Sara, ven aquí, ahora. Es cuestión de vida o muerte», dijo con la voz tensa. Corrió a la cocina de la parroquia, volviendo con toallas calientes y una botella de jarabe de maíz, sabiendo que tenía que disparar el azúcar en sangre de los cachorros inmediatamente si querían sobrevivir esa hora. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de triaje frenético. El padre Tomás
frotaba a los cachorros vigorosamente con las toallas calientes, intentando estimular su circulación. Elías, a pesar de su propia condición peligrosa, se arrastró hasta Goldie. Tomó una pequeña cantidad del jarabe en su dedo y lo frotó en sus encías pálidas. «Vamos, Goldie, no has llegado tan lejos para rendirte», susurró, y sus lágrimas goteaban sobre el pelaje apelmazado de ella. Yacía allí como una muñeca de trapo, con los ojos vueltos hacia atrás, su cuerpo sin responder al tacto. El calor de la habitación estaba ayudando, pero el daño de la exposición era profundo. El villano abstracto ahora era la neumonía, y estaba apretando su agarre sobre los pulmones agotados de ella. Este es el momento crítico. La veterinaria está en camino, pero Goldie se está apagando rápido. Estáis con este ángel. Vuestro me gusta ayuda a salvar más vidas. Suscribíos para apoyar nuestra misión. Ahora veamos si sobrevive. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe otra vez, admitiendo una ráfaga de viento y a la doctora Sarah, aferrada a su maletín médico. No perdió el tiempo con saludos, cayó de rodillas junto al carro, presionando su estetoscopio al instante contra el pecho de Goldie. Su expresión se oscurecía con cada segundo que pasaba. Tiene los pulmones llenos de líquido y el ritmo cardíaco es peligrosamente errático, anunció, con voz cortante y profesional. Está en shock séptico. La infección del parto combinada con la inanición y el frío está colapsando, Tomás. Elías sintió que se le paraba el corazón. Haga algo, suplicó, agarrando la manga de la veterinaria con su mano entumecida. Por favor, ella les dio todo. Les dio su calor. La doctora Sarah miró al hombre sin hogar, viendo el sacrificio que había hecho, tiritando en una camisa fina para que los perros pudieran tener su abrigo. Ese acto de amor pareció endurecer su determinación. No voy a rendirme con ella, juró. Sacó una jeringuilla y un vial de adrenalina. Se la inyectó directamente en el muslo a Goldie. Luego montó un goteo intravenoso portátil, colgando la bolsa del perchero. Era una sala de urgencias improvisada en el pasillo de la casa de Dios. La crisis alcanzó su punto máximo en mitad de la noche. Goldie empezó a convulsionar, arqueando el cuerpo en un espasmo de dolor mientras su sistema luchaba contra el shock. Los cachorros, sintiendo la angustia de su madre, empezaron a llorar, un maullido débil y colectivo que rompió el silencio. Elías los recogió, metiéndoselos dentro de su propia camisa, contra su piel, compartiendo su propio calor corporal en recuperación con ellos. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, susurrando una oración que era más una conversación con el Todopoderoso. «Llévame a mí si tienes que hacerlo», negoció. «Yo ya he vivido mi vida. Deja que ella críe a sus bebés. Es un trato justo». La doctora Sarah trabajó incansablemente, administrando antibióticos y comprimiendo manualmente el pecho de Goldie cuando su respiración fallaba. Era una guerra de desgaste. Cada vez que parecía que Goldie se nos iba, la veterinaria la traía de vuelta. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El padre Tomás recorría el pasillo rezando el rosario, mientras Elías mantenía los ojos clavados en la cara de Goldie, ordenándole mentalmente que respirara. El reloj de la pared hacía tic-tac ruidosamente, marcando la noche más larga de sus vidas. Era un duelo entre la crueldad del mundo y la terquedad del amor. Entonces, justo cuando la primera luz gris del amanecer empezaba a teñir las vidrieras, ocurrió el milagro. Goldie tomó una bocanada de aire profunda y estremecedora, no un jadeo de dolor, sino un aliento de vida. Sus párpados aletearon. El ritmo caótico de su corazón en el monitor portátil se estabilizó en un latido lento y fuerte. La doctora Sarah se sentó sobre sus talones, soltando un aire que parecía haber estado conteniendo durante horas. «Está remontando», susurró, y una sonrisa cansada rompió su rostro. «Se queda con nosotros». Elías se inclinó hacia adelante, y las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas curtidas. Goldie levantó la cabeza despacio. Sus movimientos eran pesados y drogados, pero intencionales. No miró a la veterinaria, no miró al cura, giró la cabeza directamente hacia Elías. Soltó un
gemido suave y estiró el cuello, lamiendo la sal de las lágrimas en la mano del anciano. Fue un gesto de reconocimiento profundo. Ella lo sabía. Sabía que él había atravesado el infierno por ella. Sabía que se había congelado por ella. En ese toque se selló un vínculo más fuerte que el acero. Los cachorros, calientes gracias al cuerpo de Elías y alimentados con fórmula por el cura, dormían profundamente. El peligro había pasado. La tormenta fuera había amainado, dejando una ciudad cubierta de silencio blanco. Pero dentro de la iglesia se había encendido un fuego de esperanza. Elías acarició la cabeza de Goldie, sintiendo cómo volvía el calor a sus orejas. Metió la mano en el bolsillo y sacó las migajas que quedaban de su sándwich, el que había intentado compartir hacía horas. Le ofreció un trocito pequeño. Esta vez ella no lo apartó. Lo comió suavemente de sus dedos, sin apartar nunca los ojos de su cara. La doctora Sara se puso de pie, recogiendo su maletín pero dejando las vías puestas. Necesita descanso, calor y mucha comida, instruyó mirando al sacerdote. No puede volver a la calle, ninguno de los dos puede. El padre Tomás miró a Elías, que seguía en el suelo, acunando a los perros como si estuvieran hechos de oro. No lo harán, prometió el cura. Tenemos una habitación caliente en el anexo. Ahora están en casa. La crisis había forjado una familia de desconocidos. El hombre sin hogar que no tenía nada, lo había dado todo, y a cambio, había salvado un universo. Mientras Goldie apoyaba la cabeza en la rodilla de Elías y cerraba los ojos en un sueño pacífico, el sol finalmente rompió a través de las nubes, proyectando un rayo de luz directamente sobre el pequeño grupo acurrucado en el pasillo. Era un cuadro de redención. El rescate se había completado, pero la historia de su nueva vida apenas comenzaba. Quien abandonó a este ángel no merece perdón, pero mirad la obra de Dios. Ha sobrevivido a lo imposible. Si estáis llorando lágrimas de felicidad, escribid amén en los comentarios para bendecir su recuperación. No olvidéis suscribiros para ver su increíble transformación en la próxima parte. El invierno de la capital finalmente se rindió, y su agarre helado se derritió para revelar los tiernos brotes verdes de la primavera. Pero dentro de los terrenos de la parroquia de San Judas había tenido lugar una transformación mucho más espectacular, una resurrección que nadie podría haber predicho. Habían pasado 3 meses desde aquella noche, espantosa bajo el viaducto, y si pasaras hoy por el jardín de la iglesia, no reconocerías al elenco de personajes. La atmósfera gris y desesperada de las calles había sido reemplazada por los colores vibrantes de los tulipanes en flor y el sonido de una alegría pura y caótica. Goldie ya no era la criatura esquelética y temblorosa que se preparaba para morir en una caja de cartón. Había experimentado el cambio radical definitivo, gracias a semanas de comidas ricas en calorías, vitaminas y la experiencia de la doctora Sara. Había recuperado cada gramo de su fuerza. Su pelaje, antes un desastre apelmazado de barro y grasa, era ahora un río de seda que brillaba como oro de 24 quilates bajo la luz del sol. Se movía con una gracia majestuosa, con la cabeza bien alta, trotando por la hierba con la confianza de una reina que sabe que es la dueña del castillo. Cuando sonreía, y sí, los perros sonríen, era un despliegue cegador de felicidad que podría derretir el corazón más duro. Y los cachorros ya no eran bultos silenciosos y moribundos. Eran 4 torbellinos peludos de destrucción y deleite, ahora robustos, regordetes y rebosantes de energía. Se pasaban el día aterrorizando a las mariposas del jardín y luchando en montones de hojas frescas. Eran un testamento vivo de la resiliencia de la vida. Cada ladrido, cada caída torpe, cada gruñido de juego era una victoria sobre la sentencia de muerte que les habían dado. Eran la pandilla de la parroquia, las mascotas no, oficiales del lugar, saludando a cada visitante con colas que se meneaban y besos babosos. Pero la transformación más profunda no fue la de los perros, fue la de Elías, el hombre que había empujado un carro de la compra a través de una ventisca con agujeros en las botas, había desaparecido. En su lugar estaba el recién nombrado guarda y cuidador de San Judas. La historia viral de su sacrificio había recorrido la comunidad como la pólvora.
Las donaciones habían llegado de todo el mundo, no solo para los perros, sino para el héroe que los salvó. Con los fondos, la iglesia había renovado la pequeña casita en desuso en la parte trasera de la propiedad. Elías tenía un hogar, tenía una cama caliente, un uniforme, una nómina fija y por primera vez en años había recuperado su dignidad. Una tarde soleada, Elías estaba sentado en los escalones de su casita con un cepillo en la mano. Goldie estaba sentada entre sus piernas, cerrando los ojos en puro éxtasis, mientras él le cepillaba el espeso pelaje. El vínculo entre ellos había evolucionado hacia algo telepático. Ella nunca estaba a más de 1 metro de él. Cuando él trabajaba en el jardín, ella se tumbaba a la sombra mirándolo. Cuando él abría las puertas de la iglesia por la mañana, ella era su escolta de seguridad. No era solo una mascota, era su alma gemela, la testigo de su redención. Mientras la cepillaba, le hablaba, y su voz ya no sonaba rasposa por el frío, sino fuerte y clara. «Mírate, chica, eres la dama más guapa de toda la ciudad», se reía él. Los cachorros, ya con edad suficiente para ser adoptados, habían encontrado hogares llenos de amor con familias de la congregación, pero volvían todos los días a la guardería mientras sus dueños trabajaban. El patio de la iglesia se había convertido en un santuario de alegría. La escena era de película. Elías lanzando una pelota de tenis y su risa mezclándose con los ladridos emocionados de 5 perros sanos. Era un contraste brutal con el silencio del viaducto. La oscuridad había intentado tragárselos, pero su luz había brillado con más fuerza. En cuanto al villano invisible, el monstruo que los presentó en una caja y los tiró, su castigo es su propia existencia miserable. Nunca conocerán el amor que siente Elías. Nunca conocerán la lealtad de una perra como Goldie. Mientras esa persona probablemente vive en las sombras de su propia crueldad, Elías vive bajo el sol. El karma fue instantáneo y poético. La persona que tiró basura, en realidad, había tirado un tesoro y Elías, el hombre que no tenía nada, lo recogió y se convirtió en el hombre más rico del mundo. La escena final de nuestra historia encuentra a Elías sentado en un banco del jardín mientras el sol se pone, pintando el cielo en tonos naranjas y púrpuras. No tiene frío, no tiene hambre, está en paz. Goldie salta a su lado, apoyando su pesada cabeza en su hombro. Él le pasa un brazo por encima, enterrando la cara en su pelaje caliente y limpio. Los 4 cachorros yacen a sus pies agotados tras un día de juegos, una pila de inocencia durmiente. Elías mira a la cámara y sus ojos se arrugan con una sonrisa genuina. Él los salvó, pero mirando su nueva vida está innegablemente claro. Fueron ellos quienes le rescataron a él. Dicen que Dios actúa de formas misteriosas, a veces usando una tormenta, un carro de la compra y un hombre sin hogar, para mostrarle al mundo cómo es el amor de verdad. Bajo el viaducto, encontraron a la muerte esperando. El uno en el otro, encontraron la vida. Esto no fue solo un rescate, fue un destino cumplido. La tormenta ha pasado, y el pronóstico para el resto de sus vidas no es más que puro sol. Quien abandonó a este ángel merece un castigo, pero miradla ahora. Es la prueba viviente de que el amor cura todas las heridas. Pregunta: ¿creéis que el conductor que la atropelló encontrará la paz alguna vez? Decidnos qué pensáis en los comentarios. Por favor, dejad un me gusta si creéis que todos los perros merecen una segunda oportunidad. Y comentad amén para bendecir a Goldie, a los cachorros y a Elías en su nueva vida. Y no olvidéis compartir esta historia para inspirar a otros.